Hola, ¿qué tal? Los saluda José Arena a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Esta es una nueva edición del programa Por la Verdad. Luego de un fin de semana con noticias que hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación dominicales y otros hechos, hemos seleccionado con el equipo de prensa tres noticias que resaltan. El primero es la posición del gobierno, del Poder Ejecutivo, con relación a la responsabilidad que podría tener las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con relación al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual tratan de responsabilizar al gobierno y a las Fuerzas Armadas sobre excesos en las últimas manifestaciones que han existido y hemos tomado conocimiento. La segunda noticia importante que también queremos comentar es sobre un lamentable hecho que ocurrió en los últimos días de abril, que ocasionó la muerte de un funcionario de SUNAT, en la cual el Ministerio Público dejó libre al autor del atropello y que ocasionó la muerte de este funcionario. Y en tercer lugar, ojo, vamos a hablar de Puno. Ya no se conoce mucho la situación que se vive en la región Puno, así que vamos a hablar con un abogado, docente, que conoce la situación y tiene un programa también radial allá en la región de Puno. Así que con él y con este entrevistado volvemos luego a una pausa comercial. Muy bien, volvemos al desarrollo de las noticias, así que queremos comentar y hablar sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país con relación a los comentarios, la posición del Poder Ejecutivo, la posición de la Presidenta de la República con relación al informe presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual en este documento, en este contenido, afirma que habría excesos por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, dan a entender que ha habido ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces es un hecho aparentemente grave, ¿no? Y que afecta la imagen del Perú, ojo, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la Policía Nacional, que son los pilares del país, que resguardan la democracia, cuidan del orden interno, cuidan el orden externo. Y se ha generado una controversia con relación al contenido de este informe, en la cual ya hay especialistas se han pronunciado y aparentemente hay un sesgo político, ideológico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso se está hablando de que Perú debería salirse de esta Corte, ¿no? Porque se ve que hay un sesgo político, ¿no? Incluso se habla de que la situación económica, la política económica también debería cambiarse, ¿no? Sobre el tema de la legislación, el Congreso de la República y las autoridades no deberían tratar de legislar sobre lo que es política para las elecciones, para elegir a los gobernantes en nuestro país. Así que aparentemente ha habido un exceso, ¿no? Ha habido una parcialidad por parte de la Corte Interamericana, porque no se menciona mucho sobre los daños ocasionados en los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sabemos de policía que murió terriblemente calcinado porque una turba, unos delincuentes, no podemos decirlo de otra manera, lo quemaron vivo, ¿no? En un vehículo. Así que sobre esos temas no se ha mencionado mayormente. Sobre los heridos también por parte de las Fuerzas del Orden, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sobre miembros de las Fuerzas Armadas también que han fallecido, ¿no? Como parte de la acción que representan al Estado peruano, en representación de la población para establecer prevalecer el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ha habido una manipulación aparentemente y sobre esto el Poder Ejecutivo, nuestra Presidenta Dina Boluarte se ha pronunciado, ¿no? Se ha pronunciado la semana pasada y ha originado una serie de controversias, una serie de posiciones por parte de las Fuerzas Armadas sobre todo, ¿no? Entonces, hay un malestar en la cual el Poder Ejecutivo ha manifestado que ella los hechos que han ocurrido y que le dan la razón, en otras palabras, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que responsabilidad netamente de los comandos
de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que han participado en estas actividades para poder controlar a estos grupos de manifestantes, grupos de personas que han generado daño a la propiedad privada, han generado daño a la integridad física de nuestras autoridades, de la población, y sobre todo que ponen en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país, sobre todo en determinadas zonas. Entonces, nuestra Presidenta de la República ha manifestado que ella no tiene ninguna responsabilidad, que los actos que se han producido en las últimas semanas, meses durante las manifestaciones, y que efectivamente ha habido fallecidos, ha habido muertos, es exclusivamente responsabilidad de los comandos, y que ella no tiene ningún tipo de injerencia, no tiene ninguna injerencia. La posición, la decisión ha sido por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El hecho que lo haya comunicado, lo haya manifestado de esa manera, ha dejado una sensación realmente de no respaldo a sus Fuerzas Armadas, de no respaldo a su Policía Nacional, y sobre todo a pesar de que existen normas especiales, particulares, en las cuales el gobierno ha decretado la existencia del estado de emergencia. Lugares en los cuales los estados de excepción, en la cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben asumir el control total de los lugares donde había convulsión social. Entonces, no se puede desconocer la labor importante que ha realizado las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Incluso se ha visto cómo miembros de nuestro ejército, miembros de nuestra Policía Nacional han sido perseguidos por turbas, han sido rodeados por manifestantes, supuestamente que manifestaban cosas justas, reclamos, pero sin embargo han llegado a extremos de agredir salvajemente a nuestras autoridades. Tenemos en Puno, hay soldados que han fallecido, ¿no?, en el lago Titicaca, tratando de escapar de una turba en la localidad de Juli, si no me equivoco. Así es. Entonces, ya las Fuerzas Armadas se sienten, no se sienten respaldadas por el Poder Ejecutivo, a pesar de que el Poder Ejecutivo fue la que emitió las normatividades específicas para que intervengan. Entonces, esto ha generado una sinsazón. Se sabe, se conoce que al interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo de las Fuerzas Armadas en el Ejército del Perú, se sienten abandonados, se sienten desprotegidos por la falta de respaldo del Poder Ejecutivo. Y hubiera sido muy importante que nuestra Presidenta, Dina Boluarte, su representante del Consejo de Ministros, el señor Otárola, o el Ministro de Defensa salga a defender la posición, la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Para ello, sí, pues efectivamente ha habido fallecidos, ha habido muertes, pero la Fiscalía, pues el Ministerio Público ya entró a investigar los hechos para establecer las responsabilidades, siempre cuando hay fallecidos, hay incidentes de esta naturaleza, y que están enmarcados dentro de los supuestos de delito establecidos en nuestro Código Penal. El Ministerio Público tiene la obligación de recabar todas las pesquisas, las pruebas, hacer el análisis, y para luego una investigación que debe ser prolija, objetiva, poder establecer responsabilidades y poder, en todo caso, denunciar los hechos ante el Poder Judicial, y que exista un juicio justo contra los funcionarios o las personas que han promovido y que son responsables directamente en estos actos. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tienen todas las facultades del uso de sus armas. Sin embargo, hay una prohibición. En la práctica hay una prohibición. No pueden participar, no pueden hacer uso de sus armas de fuego. Así que, ante esta situación que se entiende que ha sido cumplido por los mandos de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el hecho de que se afirme que ha habido ejecuciones extrajudiciales, que han sido las muertes por parte de las personas que han ocasionado estas manifestaciones y que han fallecido, el que se sientan sin el respaldo del Poder Ejecutivo, de la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pues realmente ha generado una desazón. Así que esperemos
que el Poder Ejecutivo pueda corregir este hecho, ¿no? Esta posición, pero que sea contundente, porque lo paradójico es que el día de hoy, aparentemente, a raíz de las críticas que ha recibido el Poder Ejecutivo, ya hemos visto pronunciamientos por parte de los ex altos mandos del Ejército del Perú. Han mandado pronunciamientos, lo han hecho público, en la cual están en contra de la posición del Ejecutivo, porque es una forma de desconocer, pues, la autoridad que tienen ellos como Fuerzas Armadas, la autoridad que tiene la Policía Nacional. Igualmente también la Fuerza Aérea, ¿no? Hay un pronunciamiento por parte de la Fuerza Aérea, los que en este caso son los miembros de la Fuerza Aérea, oficiales, técnicos o oficiales, también se han pronunciado al respecto. Y ellos también están en desacuerdo en la posición del Poder Ejecutivo, y realmente creemos del equipo de prensa de ARD Media Comunicaciones, efectivamente esto no ha habido exceso por parte del Ejecutivo. Y hoy, para lavarse un poco la cara el Poder Ejecutivo, había un pronunciamiento en el cual indican que sí respaldan a las Fuerzas Armadas, sí respalda la presidenta Dina Boluarte el accionar de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Si fuera así, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo ese desliz? ¿Por qué la semana pasada, en otras palabras, ha hecho un pronunciamiento, ha mencionado cosas que realmente, pues, ha dejado una sensación de realmente del lavarse las manos y decir, ¿sabes? Es problema de las Fuerzas Armadas, es problema de la Policía Nacional? Yo creo que siempre alguien que dirige un grupo, en este caso la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pues siempre tiene que respaldar a su personal. Y si había errores, hay que reconocerlos, pues. Hay que reconocerlos, decir objetivamente, había errores, así sin esconder nada, pero siempre deben respaldar a sus Fuerzas Armadas. Y por eso está el Ministerio Público, que con una investigación objetiva, que ya lo está haciendo, pues esperar los resultados para poder determinar responsabilidades. Pero no se le puede quitar el respaldo, porque se le baja la moral del personal. Y es más, ante futuros hechos que puedan ocurrir, ya se anuncia también, por ejemplo en Puno, que parece que están organizando una tercera marcha de la toma de Lima. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ¿ustedes creen que finalmente van a tener las ganas de salir a defender el Estado de Derecho? Salir a hacer frente a las manifestaciones cuando finalmente se sienten desprotegidos. No hay un ministro del Interior, no hay un ministro de Defensa que por lo menos, y es más, el ministro Chávez, el ministro de Defensa, no salió a decir nada con relación, él ha sido miembro de las Fuerzas Armadas, ha sido general del Ejército, y no es posible que no mencione nada. Así que esperemos que se corrijan las cosas, la posición del Poder Ejecutivo, y que ya el daño está hecho, y que este pronunciamiento dado por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, o seguramente en los próximos días, seguramente más representantes del Poder Ejecutivo lo mencionen, no creo que vaya a superar este problema que ha creado el Poder Ejecutivo la semana pasada, que se ahonda más todavía con el pronunciamiento que hizo el Ministro de Justicia, ¿no? El Ministro de Justicia indicando a través de los medios de comunicación de señal abierta, él estuvo manifestando que efectivamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pues habrían cometido excesos, ¿no? El señor Daniel Maurate, cuestionado personaje por los audios que se han conocido, que tuvo un vínculo con el ex juez supremo César Inostroza. Así que bueno, con este comentario cerramos esta primera noticia, esta etapa que es importante que la población lo conozca, comente su posición, manden like y también hagan sus comentarios, que lo haremos público también, y para que la población también pueda expresar lo que piensa con relación a la posición del Poder Ejecutivo, con relación a las Fuerzas Armadas y los últimos acontecimientos. Muy bien, regresamos luego de un corte y volvemos con la segunda noticia de interés con relación al fallecimiento de un funcionario de la SUNAT en la ciudad de Arequipa, y que el autor del hecho pues fue dejado libre por el Ministerio Público. Volvemos.
Muy bien, volvemos aquí al programa Por la Verdad a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Así que vamos con la segunda noticia seleccionada por el equipo de prensa. Nos ha llamado mucha la atención lo que vino ocurriendo en provincia, en Arequipa, en la localidad de Yura. Hubo el pasado 27 de abril un accidente, un trágico accidente en el cual le costó la vida a un joven funcionario del Estado, en este caso trabajaba para la SUNAT. Falleció lamentablemente como consecuencia de un acto realmente aparentemente intencional, porque se quería dar la fuga. El chofer Hugo Walter Candía Maquera atropelló al funcionario de aduanas, aduana SUNAT, César Cueva Pastor, de 31 años, y que le quitó la vida. Realmente es lamentable saber, conocer que las autoridades, en este caso el Ministerio Público, por un lado, se destaca su actuación por parte de los hechos de corrupción que vienen haciendo el seguimiento, vienen haciendo las pesquisas, diligencias acá en la ciudad de Lima sobre todo, pero es una lástima conocer que en la ciudad de Arequipa la fiscal identificada como Jessica Mercado Sosa, de la Fiscalía de Cerro Colorado, haya dejado en libertad al autor de este hecho lamentable que le costó la vida al funcionario de SUNAT, César Cueva Pastor, cuando en pleno acto de sus funciones, cuando realizaban operativos para la lucha contra el contrabando en esa localidad de Yura, con personal policial, un camión que no quiso acatar la orden de alto para no someterse al control impuesto por el personal de SUNAT, de aduanas, y con el apoyo de la policía, hizo caso omiso y se dio la fuga. Ese hecho originó que el personal que estaba ahí en ese control temporal, porque era un control móvil, entendemos que es así, el personal tuvieron que saltar por los costados, ¿no?, para que no sean arrollados. Lamentablemente no le dio tiempo para poder evadir a este vehículo el funcionario oficial de aduanas César Cueva Pastor, de 31 años, ¿no?, originando su muerte instantánea en el lugar donde se realizaba este control aduanero. Pero sí, pues nos preocupa, a pesar de los hechos evidentes que han sido recogidos por la Policía Nacional en su primer momento, la Fiscalía haya tomado a la ligera este caso, que realmente merece preocupación, no solamente del personal que labora en la SUNAT, los colegas, familiares de este funcionario de SUNAT, porque al darse de fuga este conductor identificado como Hugo Walter Candía Maquera, casi a 2 kilómetros, entendemos que hubo una persecución por parte de la Policía Nacional, lograron reducirlo a este asesino de volante, porque no se puede decir de otra manera, y cuando fue reducido y fue ya trasladado a la comisaría, y cuando fue sometido a las diligencias de ley, sobre todo el dosaje etílico, arrojó que tenía 1.3 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, estaba ebrio, estaba alcoholizado este sujeto, y le quitó la vida y frustró la vida a toda una promesa, un funcionario público que tenía 31 años y sabemos que tenía 4 años de servicio en la institución. Y estaba cumpliendo la labor para el Estado, un representante del Estado que estaba haciendo una acción para cuidar los intereses de nuestro país, de los ciudadanos, porque finalmente con el contrabando pues ingresan mercancías que no pagan tributos, también pueden ingresar bienes que puedan atentar contra la salud de las personas, armas y otra serie de cosas. Por eso ese control que se realizó en ese lugar para los vehículos que provenían, entendemos, de Puno. Es lamentable. Así que a través de Arena Radio TV Digital y el equipo de prensa nos solidarizamos con la familia de Hugo Walter Candía Maquera, también con todos los funcionarios, trabajadores de la SUNAT, y esperemos que realmente la fiscal de la Nación, realmente la señora Benavides, que tan buena labor está haciendo en esta entidad del Estado, pueda pedir que intervenga el órgano de control interno del Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia también que ve este caso, porque no se puede tolerar que magistrados,
pueda actuar de esta manera tan ligera, sobre todo contra un funcionario que cumplía su labor y que murió en el acto y está acreditado, hay un hecho de flagrancia. Sin embargo, a pesar de todo ello, y que estaba borracho, alcoholizado este chofer, la fiscal Jessica Mercado Sosa le dio libertad a este mal conductor y no es posible que en nuestro país tengamos este tipo de operadores de justicia. Estamos hablando, ojo, de un funcionario de SUNAT, no es cualquier poblador común y corriente, estamos hablando de un funcionario de SUNAT que está cumpliendo su labor en un lugar, en una localidad de Arequipa, está acompañado de personal de la Policía Nacional. Si los fiscales actúan de esa manera contra un hecho que es flagrante, contra una situación, un delito cometido contra un funcionario del Estado, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar cuando, cuando ocurren hechos similares en personas que ni siquiera son autoridad? Mucho ojo, mucho ojo. Nada se puede justificar. Por más carga laboral que pueda haber tenido esa fiscal el día de los hechos, nada justifica que haya descuidado su función, su obligación, para meter a la cárcel a este delincuente al volante. Lamentablemente, tenemos que hablar de esta situación y nuevamente nos solidarizamos con la familia de Candia Maquera y con todos los que integran esta entidad del Estado. Así que bueno, con esta noticia queremos cerrar este segundo tema de interés para volver en el tercer bloque para hablar de Puno, luego de unos interesantes comerciales. Y volvimos al programa de Por la Verdad a través de la plataforma de Arena TV Radio Digital. Ahora, en esta secuencia, tenemos como invitado al abogado Rubén Cervantes. Él reside en la ciudad de Juliaca, él es puneño, la ciudad de Puno, él también es docente de colegios nacionales y conoce un poco y mucho también sobre la situación que se está viviendo en toda la región Puno a raíz de la convulsión social. Rubén, ¿cómo estás? Gusto de tenerte en el programa. ¿Qué tal, Johnny? Una gran satisfacción tenerte aquí después de mucho tiempo. Realmente para mí es una grata satisfacción estar en un medio de comunicación de Lima que tú vienes conduciendo seguramente eficientemente dadas las cualidades que manejas. Como tú ya lo has dicho, nosotros somos abogados que radicamos aquí en la región Puno, particularmente en la ciudad de Juliaca. Y Juliaca de un tiempo a esta parte se ha constituido en un eje medular y particularmente en el aspecto político y social ha tenido una connotación no solamente que repercute a nivel nacional, sino también a nivel internacional, dados los hechos que para mí, que para las personas que están alrededor de nosotros, son negativas porque definitivamente están haciendo de Juliaca otrora un foco de desarrollo enorme. Sin embargo, ahora ha entrado a una especie de desprestigio con estos últimos acontecimientos que incluso para preocupación nuestra, pareciera que se quieren reiniciar.
Rubén, ahora coméntame, tú sabes que hace unos meses Puno ha sido una de las regiones del país en las cuales eh, ya la población, ¿no? Sobre todo la población viene de una cultura aymara, ¿no? Y siempre tiene una particularidad, que cuando hacen frente, mantienen una posición sobre un tema muy particular, se unen y realmente crean supuestamente problemas graves al Estado, a los gobiernos locales, gobiernos regionales también, o al gobierno regional. En este caso, desde que se presentó la convulsión social, a ver, ¿cuál es la situación de la región Puno? Porque hemos visto semanas atrás en la cual el ejército peruano, como es usual, estaba en una plaza de armas ahí en Desaguadero y se le impidió poder izar la bandera. ¿Cuál es la situación real que no se está comentando en los medios de comunicación en señal abierta? Bien, definitivamente la etnia, la raza aymara tiene ciertas peculiaridades que se han ido dando a través de nuestra historia. Se dice de los aymaras de que ha sido la única raza, el único grupo humano que no ha permitido ser sometida por diversas convulsiones sociales que ha habido a lo largo y ancho de nuestra historia. Botón de muestra se dice de que en la época de los incas, jamás los incas han logrado someter a los aymaras, ¿no? Tampoco el propio Tupac Amaru, que fue una revolución que tuvo casi la repercusión de la Revolución Francesa, tampoco los pudo someter. Tuvo que aliarse a ellos para que ellos sean pues los que lo apoyaran en la revolución de tinta de esas épocas, de 1780. Ahora es un contexto diferente, es un contexto que está mezclado con la presencia perniciosa, consideramos, de un elemento que está relacionado a esto que se ha venido a denominar el de Sao Paulo, las propuestas castrochavistas, que están expresadas en este caso por un vecino, un mal vecino, vamos a decirlo. Nos referimos a Evo Morales. Ahorita no está en el poder, en buena hora está, pero sin embargo está Arce, quien vendría a ser como una especie de, de avanzada de lo que es Evo Morales. Él sigue gobernando. Entonces, la preocupación es la siguiente. Se sigue hablando aquí en los medios de comunicación, especialmente en las provincias. Hay provincias que también son bien fuertes de raigambre quechua, como es Azángaro. Azángaro también tiene una fama funesta, ¿no? Entonces, ya se viene comentando negativamente para los intereses del país sobre una tercera asonada, sobre la tercera toma de Lima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay un periodista, no lo conocemos bien cercanamente, es un señor llamado Liudomir Fernández, quien para mí particularmente, yo soy un analista que le gusta bastante estar inmerso dentro de estas cuitas políticas. Para mí realmente la participación que tuvo, especialmente en el puente de Ilave, fue negra, porque este señor alegó ser un invitado especialísimo de los Aymaras y de que él era como digo, repito, un invitado al cual le daban todas las prerrogativas, todas las facilidades de los Aymaras. Y él dijo, la teoría de este señor fue, y le endilgó a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas el hecho de que los que estaban a cargo de ese grupo de soldados habían sido presionados por sus jefes y de que eso fue el motivo para que estos soldados se metieran a ese río caudaloso y finalmente perecieran. Hecho que es total y definitivamente absurdo,
porque se han visto aquí en Puno, se ve una serie de videos, como se dice, piratas. Y Claro. allí se observa cómo la turba, cómo la masa empieza a presionar a estos nuestros miembros del ejército peruano y finalmente pues los obligan a meterse a estas aguas caudalosas porque definitivamente el soldado peruano dijo, prefiero aquí, aunque sea ahogarme, a ser agarrado por esta turba, porque eran turba de cientos y quizás hasta de miles de personas. Entonces, la verdadera historia fue esa. Y ahora el último hecho que ha pintado de negro nuestra historia y nuestro pabellón y el patriotismo mismo que está en los puneños, está en los juliaqueños y en todos los provincianos de estas latitudes, definitivamente ha sido cuando no se ha permitido, se dice que han sido elementos del vecino país de Bolivia. Se dice de que estos no hubieran permitido izar nuestro pabellón nacional, que a fin de cuentas es el máximo orgullo, es la máxima expresión de lo que es patriotismo. Y ya después, con la presencia de mayores efectivos del glorioso ejército peruano, se tuvo que hacer realidad y nuevamente las cosas volvieron para alegría de los vecinos allí de esa localidad de Desaguadero, que es limítrofe con Bolivia. Se tuvo que hacer lo que nunca se había dejado de hacer, cuál es izar nuestro pabellón nacional. Claro, Rubén, esa información que tú has mencionado respecto de que es posible que los que motivaron digamos, los que impidieron que las Fuerzas Armadas pudieran hacer el pabellón nacional en la plaza principal, la plaza de armas de Desaguadero, es una información que ha provenido de la misma Bolivia, de Desaguadero, Bolivia, o de los mismos residentes en Desaguadero, o de repente inteligencia de la Policía Nacional o inteligencia del Ejército Peruano. ¿De dónde nace esa información? Bueno, lo que nosotros tenemos, la información que nosotros manejamos es de que esta gente fue gente proveniente nacionales de Bolivia, ¿Ah? gente que está relacionada hay un movimiento allí muy virulento, muy negativo que es los ponchos rojos. Ocho Rojos, sí. Ahora también con esta convulsión que está, nosotros consideramos que es un fenómeno que no solamente se está dando aquí en Perú, ¿Mm? en límite entre Perú y Bolivia, sino también aquí ya estamos teniendo nosotros los últimos conflictos, las últimas crisis humanitarias que se han dado en la frontera con Chile, por el norte también. Claro, O sea, definitivamente, y esto no queremos salirnos del tema, pero claro. consideramos de que todos estos acontecimientos incluso tienen una relación con el propio Estados Unidos, ¿ah? Eso quizá más adelante habría que ahondar sobre ese aspecto, sobre la intromisión profunda de lo que es el nuevo orden mundial, de cómo el marxismo se está entrometiendo en todas las latitudes. Menos es para nosotros una satisfacción y una garantía de que la democracia se va a mantener, menos en Estados Unidos, que todavía es un patio donde se puede hablar democráticamente. Y esto me parece que habría que darle gracias directamente a un personaje que fue quizá satanizado, demonizado por muchos elementos, cuál es el expresidente Donald Trump. ¿Ya? Todos tenemos una opinión y mucha gente, incluso de estas latitudes sureñas, andinas, hay gente que tiene simpatía por Donald Trump, más por el contrario, añoramos de que en Donald Trump, en estos momentos de profunda crisis mundial, él no esté encaminando, enrumbando y orientando la marcha de ese país que para nosotros también es una admiración, cual es Estados Unidos. Y Rubén, en todo caso, te voy a invitar para otro programa porque nos queda poco tiempo, tenemos para terminar el programa, para hablar de ese tema. Pero yo quisiera saber si
de acuerdo a lo que perciben los juliaqueños, los puneños, si esta posible movilización llamada la toma de Lima, sabemos digamos, del énfasis, la perseverancia del poblador de Puno para realizar sus marchas y lograr pues, objetivos. Yo quisiera saber de ti, Rubén, si están siendo movidos por terceras personas, movimientos políticos, grupos de izquierda, o es algo natural de las personas de la región, la que nace y quieren hacer, entre comillas, hacer valer sus derechos, hacer saber lo que desean para la región o incluso para el Perú. ¿Están siendo movidas, están siendo manipuladas o es algo propio de la población de Puno? Eh, Bien, mira, nosotros somos, como te dije, desde muy jóvenes, ¿no? Desde que fuimos dirigentes sindicales, estuvimos muy comprometidos con el quehacer periodístico, nos apasiona, nos hemos enamorado prácticamente de lo que es la prensa y estamos pues aquí participando en un medio que será pues el medio más popular, más sintonizado incluso a nivel de casi el sur del país, pero en este caso ubicado en Puno, en Juliaca, es Radio Sol de los Andes. Ya, Nosotros todos los sábados sagradamente salimos 3 horas los días sábados de 9 a 12 del ya, mediodía. Entonces ahí nosotros vertemos juntamente con un ingeniero, Roger Limachi, quien habla, Rubén Cervantes, salimos continuamente por un medio que no es jactancia, pero yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre. claro. Me Ujú, parece que es un medio que está concitando ujú, y estamos haciendo crecer de que el pensamiento liberal, de que ese pensamiento que está luchando porque la libertad siga prevaleciendo, de que la democracia y el Estado de Derecho pervivan en las sociedades incluso lejanas como la nuestra, definitivamente nosotros también observamos de que aquí todos esos términos, todas esas expresiones literales, como aquello de los autoconvocados, que con personas muy humildes, de extracción quechua, de extracción aymara, cuando tú hablas con una de esas personas, te decían, inmediatamente te decían, yo soy autoconvocada, yo soy autoconvocado. Definitivamente nosotros en estas nuestras pesquisas y relación con los hechos, nos hemos dado cuenta de que esas son términos, son conductas definitivamente y exprofesamente inculcadas por terceros y particularmente por terceros que están, como dijimos hace rato, que están relacionados a esto que se ha venido a denominar el castrochavismo, esas, esas influencias, entre comillas, pseudo nacionalistas. claro. Entonces, toda esta gente ha hecho como una especie de conglomerado. Ahí, por ejemplo, aquí en Puno, nosotros vemos y estamos casi seguros, ¿no? De que aquí se han juntado los evistas, como te dije, los ponchos rojos de Evo Ujú, Morales. Aquí tenemos la presencia incluso de las propias FARC claro, colombianas, de claro. gente de Eh, las milicias sí, venezolanas, sí, de gente que ha estado con los montoneros en el propio Uruguay, o y, sea, de y, toda la y, gente y, que ha y estado Rubén, involucrada en movimientos y, subversivos. claro, O Rubén, sea, nosotros consideramos, y una cuestión como de orgullo, hay que decirlo, uno de los países, de las democracias que está resistiendo, y yo sé de que va a seguir resistiendo, la democracia más robusta es justamente nuestra democracia peruana, claro, la cual no está permitiendo ser manejada como ellos habrían soñado. Entonces, claro, ¿qué estamos nosotros observando como puneños? Nosotros observamos de que hasta del propio Centroamérica, este señor Anglo sí. está Rubén, teniendo una Rubén, un favor, participación te pues pido, si podemos, hasta muy sí, abusiva, ¿no? Rubén, un Y favor, te eso, podemos, sí, sí, claro, Rubén, disculpa, lo que pasa es que ya estamos que cerrando el programa,
te pido si puedes resumir. Yo te prometo, en todo caso, te invito a un nuevo programa, en todo caso, para hablar extensamente, un programa dedicado a Puno, ¿ok? Asumo ese compromiso, pero quisiera que resumas cuál es finalmente la situación la posición de otros, de la otra parte de la población de Puno, con respecto a estos grupos de la población de Puno que aparentemente están siendo manipulados. Bien, definitivamente en Puno lo que está pasando, mira, los que hacen política, los grupos políticos, las autoridades, hay que decir las cosas como son, están pecando de debilidad, están pecando casi prácticamente de una colusión con estos grupos que están subvirtiendo el, el tejido social aquí en Puno. Definitivamente a nosotros nos preocupa y nosotros siempre en el medio que te dije, nosotros invocamos para que las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, la sociedad en su conjunto, tengan que estar preparándose porque ya se viene esa tercera sonada. Hay mucha gente que, como te digo, también es consciente de que esto está mal. Hay gente que está comprometida con la democracia. El problema es de que hay que materializar esto en una organización más consistente, más formal y definitivamente prepararse para hacer el frente en estas latitudes a estos personajes que nos han traído estas conductas negativas de otros lares. No hay Sí, que permitirlo, es un compromiso de lo que claro. somos demócratas y particularmente amamos la libertad. Perfecto, Rubén. Listo, con estas palabras cerramos ya el programa, ya no tenemos más tiempo, entonces sí te prometo para otro programa, en todo caso vamos a hablar extensamente de todos los puntos que has comentado y realmente es preocupante saber, conocer la situación actual y sobre todo que se viene una tercera toma de Lima, ¿no? Así que ya Así sabemos los es. antecedentes, así que bueno, vamos a hablar de eso en otro programa, en los próximos 7 días coordinamos con la gente de prensa. Ya, Bueno, Rubén, correcto, Johnny, voy a, correcto, un placer. sí, muchas Un gracias. abrazo, Ya, un muchas gracias. abrazo, Johnny. No te vayas Cuídate, un todavía, no, abrazo. no te vayas todavía, no te Hasta la vayas todavía. próxima. Sí, no te vayas todavía, por favor. Bueno, esto ha sido todo. ¿Ya? No te vayas todavía, por favor, espera que cerremos el programa. Bueno, ha sido el abogado Rubén Cervantes, programa por la verdad, a través de la plataforma de Arena Radio Digital. Así que ya nos vemos en el siguiente programa la semana que viene.